Lectura de ecuaciones químicas. Consideremos la siguiente reacción química. 2H2 gaseoso más O2 gas. Eso produce 2H2O líquido. Cuando leemos una ecuación química lo debemos hacer de la manera correcta. Esto es en términos de moléculas o en términos de moles. Esta misma reacción la podemos leer de la siguiente forma si utilizamos moléculas. Podemos decir que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y producen dos moléculas de agua. En términos de mol, entonces podríamos decir que 2 mol o 2 moles de hidrógeno gaseoso reaccionan con una mol de oxígeno gaseoso y eso produce 2 mol de agua en estado líquido. Lo que sería incorrecto sería leer la reacción en gramos de la siguiente forma. Es decir, no podemos decir que 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 1 gramo de oxígeno para producir 2 gramos de agua. Eso sería absolutamente incorrecto. Entonces, las ecuaciones químicas las leemos en términos de moléculas o en términos de moles. Cuando la ecuación ya está equilibrada, como en el presente caso, entonces nosotros podemos obtener información cuantitativa importante de esa reacción y podemos hacer cálculos como los que veremos a continuación. Tenemos el siguiente problema. Dice, las bolsas de aire de los automóviles se inflan cuando ácida de sodio NaN3 se descompone rápidamente en sus elementos componentes y nos dan la ecuación química 2 ácida de sodio sólido producen 2 sodio sólido más 3 nitrógenos gaseosos. Muy bien, la pregunta es, ¿cuántos moles de nitrógeno, o sea de N2, se producen al descomponerse 2,50 moles de ácida de sodio? Muy bien, repasemos un momento la reacción química. La reacción química dice lo siguiente, entonces, nos dice que 2 mol o 2 moles de ácida de sodio en estado sólido producen 2 mol de átomos de sodio en estado sólido más 3 mol de moléculas de nitrógeno en estado gaseoso. Muy bien, para responder a la pregunta tenemos que partir del dato 2,5 moles o 2,50 moles de ácida de sodio. Vamos a escribirlo en color azul. Entonces tenemos 2,50 moles o mol de NaN3 de ácida de sodio. Entonces nos están preguntando cuántos mol de nitrógeno se producen cuando se descompone esa cantidad de ácida de sodio. Muy bien, vean que la reacción química dice que cuando se descomponen 2 moles de ácida de sodio se producen 3 moles de nitrógeno. Entonces, esa información que nos da la ecuación química equilibrada la podemos utilizar para resolver el problema y podemos construir un factor de conversión como lo hemos hecho en el pasado y decimos lo siguiente. Vamos a ver, si aquí arriba tenemos moles de ácida de sodio, aquí abajo tengo que escribir moles de ácida de sodio. Entonces, viendo la reacción química sabemos que 2 moles de ácida de sodio producen 3 moles de
nitrógeno, que es N2. Y vemos que los mol de ácida de sodio se cancelan con los mol de ácida de sodio y el resultado nos debe dar en moles de nitrógeno. Haciendo ese cálculo en la calculadora decimos 2.50 por 3 entre 2. Y el resultado lo damos con tres cifras significativas, nos da 3,75 mol de nitrógeno. Y ese sería el resultado de la primera pregunta. Veamos la segunda pregunta del mismo problema. Dice, ¿cuántos gramos de ácida de sodio se requieren para formar 6 gramos de nitrógeno gaseoso? Para contestar esta pregunta, ya tenemos que pasar a hablar de masa, a hablar de gramos. Entonces, cuando en un problema nos piden calcular gramos a partir de la información que nos da una reacción química, es casi un hecho que vamos a necesitar la masa molar de las sustancias que están implicadas en la pregunta. En este caso, ¿verdad?, tenemos implicado a la ácida de sodio y al nitrógeno gaseoso, N2 gaseoso. Muy bien. En este problema yo calculé previamente las masas molares de esos compuestos. Entonces ya es algo que ustedes saben hacer. La masa molar de la ácida de sodio sería la masa molar del sodio más 3 veces la masa molar del nitrógeno, y esto da 65,02 gramos por mol. Y en el caso del nitrógeno, ahora recordemos que la molécula de nitrógeno gaseoso es N2. Por lo tanto, su masa molar sería 2 veces la masa molar del nitrógeno, es decir, 14.01 por 2. Y eso nos da una masa de 28,02 gramos por mol. Esa sería la masa molar del nitrógeno, del N2. Muy bien. Una vez calculadas las masas molares de los compuestos implicados, vamos a utilizar entonces como dato de partida los 6 gramos de nitrógeno gaseoso. Es decir, tenemos entonces 6,00 gramos de N2. Y hago aquí la aclaración de que el nitrógeno gaseoso está en forma de moléculas de N2. Sería incorrecto que yo diga que los 6 gramos son de N, porque el nitrógeno no existe como átomos de nitrógeno, existe como moléculas de nitrógeno, moléculas N2. Muy bien, entonces tenemos 6 gramos de nitrógeno, de N2. Muy bien, entonces, esa masa de nitrógeno debemos transformarla a moles. Y para eso vamos a utilizar la masa molar del nitrógeno que calculamos en el paso anterior. Entonces, vamos a construir aquí un factor de conversión. Si aquí arriba tenemos gramos de nitrógeno, abajo tenemos que poner gramos. Ahora bien, la masa molar del nitrógeno gaseoso es 28,02 gramos entre 2. Gramos por mol, perdón. Entonces, ese dato lo vamos a interpretar de la siguiente forma. Sabemos entonces que 28,02 gramos de nitrógeno equivalen a 1 mol de nitrógeno.
Y vean que ya los gramos de nitrógeno se van con gramos de nitrógeno y el resultado lo vamos a tener en mol de nitrógeno. ¿Y por qué es necesario transformarlo a moles? Porque recuerden que para utilizar la información de una ecuación química, las cantidades deben estar en moles. Muy bien, entonces, ahora bien, a partir de esos moles de nitrógeno, yo tengo que calcular los moles de ácida de sodio. Y para eso yo utilizo la reacción química. Vean que la reacción química dice que a partir de 2 moles de ácida de sodio se producen 3 moles de nitrógeno. Con esa información yo voy a construir un factor de conversión. Entonces, si aquí arriba tengo moles de nitrógeno, aquí abajo tengo que poner moles de nitrógeno y sería 3 moles de nitrógeno se producen a partir de 2 moles de ácida de sodio. Y estos moles de nitrógeno se van con estos moles de nitrógeno. Y ahora el resultado lo tengo en moles de ácida de sodio. Ahora, lo que me están preguntando son los gramos de ácida de sodio, no los moles. Entonces, esos moles de ácida de sodio tengo que transformarlos a gramos. Y para eso vamos a utilizar la masa molar de la ácida de sodio. Entonces decimos, y vuelvo a repetir, si aquí arriba tenemos moles de ácida de sodio, aquí abajo tengo que escribir moles de ácida de sodio y decimos entonces que una mol de ácida de sodio tiene una masa de 65,02 gramos de ácida de sodio. Y esos moles de ácida de sodio se van con moles de ácida de sodio y el resultado ya lo tengo en gramos de ácida de sodio, que es lo que me están preguntando. Hacemos ese cálculo en la calculadora y nos da, vamos a ver, 6 dividido entre 28,02, esto por 2 entre 3 por 65,02. Haciendo ese cálculo y expresando el resultado con 3 cifras significativas, recordemos, ¿verdad? Porque este dato inicial tiene 3 cifras significativas, entonces el resultado de la operación es 9,28 gramos de ácida de sodio. Y esa sería la respuesta a la pregunta. Entonces, a partir de 6 gramos, o básicamente podemos decir que se requieren 9,28 gramos de ácida de sodio para formar 6 gramos de nitrógeno gaseoso. Muchas gracias.